La 12ª revelación, capítulo 10. Lo que sabe el cielo. Por más que deseaba quedarme en la montaña, la oscuridad casi total que ahora nos cobijaba lo impedía. Tommy dijo que debíamos regresar. Vi en su rostro una mirada que me preocupó, así que traté de sintonizar nuestro regreso al círculo de rocas. Me resultó difícil de visualizar. Después de 100 metros, Tommy pidió abruptamente que nos detuviéramos. Miraba a la distancia. Escuchaba. ¿Qué sucede?, pregunté. No sé, contestó. Debemos ser cuidadosos. Mantengan alta la energía. Miró la noche durante unos segundos más y dijo, ¿escuchan eso? Tommy comenzó a caminar de nuevo. Hay personas hablando por ahí. Encontrémoslas. Caminamos de frente a lo largo de unos 35 metros hasta llegar a una saliente de 10 metros de altura. Al acercarnos, comencé a escuchar la conversación. Subimos a la roca y encontramos un buen lugar para mirar. A unos 10 metros de nosotros había un grupo de apocalípticos reunidos. Discutían algo en voz alta. En el centro del grupo estaba el líder, Anish. Hablaba en árabe con un hombre bajo y gordo que vestía un uniforme de la milicia egipcia. Puedo entenderlo, susurró Tommy. Ese hombre gordo es el hermano de Joseph. Le está hablando del círculo de rocas y le describe su ubicación. Tommy nos miró alarmado. Ahora sabe dónde está nuestro campamento. La ira me invadió al recordar que Joseph nos había dicho que quería contactar con su hermano. ¿Había delatado nuestra ubicación? Debemos regresar, dije por lo bajo tratando de controlarme. Ahora, vamos. Regresamos al círculo tan pronto como pudimos. Yo luchaba contra el miedo. Por alguna razón, empecé a recordar cosas que mi padre me había contado sobre sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Decía que era casi imposible librarse del miedo. Solo tenías que concentrarte en lo que hacías. Incluso si hay gente que está muriendo a tu alrededor, concéntrate en el trabajo y llévalo a cabo. La verdad es que no lo había entendido del todo. Al aproximarnos a las primeras rocas del círculo, Coleman me llevó a un lado. Tienes aspecto de que tu energía se está derrumbando, dijo tratando de mirarme profundamente para restablecer la conexión de Ágape. No le hice mucho caso. Si los apocalípticos llegan aquí antes que nosotros, todos podríamos morir asesinados. Cuando logramos llegar al círculo, encontramos que los demás estaban ya desmontando el campamento. Corrí hacia Rachel y ella notó el cambio en mí inmediatamente. ¿Qué sucede?, preguntó. Le conté los comentarios de los apocalípticos y luego añadí muy enojado. El hermano de Joseph nos ha vendido. Joseph mismo puede estar involucrado. Cálmate, dijo ella. Todos recibíamos la imagen que nos indicaba que debíamos partir de inmediato y nos apuramos tanto como pudimos. Sin embargo, debe haber un error. Joseph no le habría dicho a su hermano dónde acampamos. Señaló un montón de papeles que estaban sobre una roca cerca de su tienda. Joseph trajo copias de la 10ª integración y luego volvió a irse. Todavía está buscando a su hermano. ¿Por qué nos traicionaría? No lo sé. Sus ojos me atraían de nuevo y sentí que el ágape y la paz regresaban un poco, pero mi percepción se había hundido. Hemos estado trabajando en la 9ª mientras estabas por ahí. Podíamos sentirte. Debes aferrarte a ese estado y ya hemos encontrado la 10ª integración, concluyó Rachel. Debemos irnos ahora, insistí. De acuerdo, de acuerdo. Aquí está el resto de nuestras pertenencias. Señaló hacia mi tienda ya desmontada y guardada y a otras cosas que había dejado allí. Mientras terminaba de guardar todo, ella pareció acordarse de algo. Se echó a correr. Tomó las copias del documento y las metió en mi mochila. Ahí tienes, dijo ella. Puedes cuidarlas por si algo sucede. Su tono tenía un aire de dolor. Era la segunda vez que decía algo semejante. Quise pedirle que me dijera lo que sabía, pero ella ya había tomado su propia mochila y se alejaba caminando. Vamos, hemos encontrado otra forma de salida de este círculo, dijo Rachel. Antes de que lograra alcanzarla, ella miró alrededor y sus ojos se congelaron al dar con algo que estaba detrás de mí. ¿Todavía conservas la pluma?, preguntó.
Sí, ¿por qué? Seguía mirando algo a mis espaldas. Al volverme logré distinguir una silueta solitaria que estaba de pie sobre una roca enorme, la más lejana a nosotros. Era imposible confundir esa figura. Anish. Quedamos congelados por mucho tiempo. Luego, Rachel me miró y dijo, escucha, ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí a menos que logre hacer contacto con él. Saca a los demás de aquí. Sin moverse, se concentró en el líder. Él la miraba sin perder detalle. Sus miradas eran palpables en medio de la noche. Varios integrantes de nuestro grupo notaron lo que pasaba y se detuvieron a mirar, pero Coleman conocía el peligro de la situación y los instaba a seguir adelante. Pedí a los que podían escucharme que se fueran. Todavía no estoy lo suficientemente fuerte, escuché que decía Rachel. Me di vuelta para mirarla. Era demasiado tarde. Anish hizo una seña con la mano e instantáneamente empezó a caer una lluvia de balas que llegaba de todas partes. Golpeaban las rocas y el suelo. Una pegó en mi mochila con tanta fuerza que me arrojó de espaldas sobre una de las grandes rocas. La caída hizo que la pluma que Rachel me había dado se saliera de mi bolsillo. Cayó en mi cara un par de segundos más tarde. Instintivamente aferré la pluma mientras luchaba por ver entre tanto polvo y confusión. De pronto, sentí que los brazos de Rachel me rodeaban, ayudándome a ponerme de pie otra vez. «Por aquí», dijo con urgencia. En un momento dado me soltó. Conforme avanzaba a tropezones, comencé a sentir que mi mente se aclaraba por fin. Sorpresivamente, disponía ahora de una claridad perfecta y ya no sentía ni temor ni ira. De hecho, mi estado emocional, inexplicablemente, había retornado al ágape. El cielo nocturno estaba radiante por la luz de la luna. Las rocas lucían más luminosas que nunca. Había recuperado mi percepción. Rachel estaba delante de mí y caminaba deprisa, pero no tanto como para que me costara trabajo seguirla. Noté que su cuerpo se movía con inusual fluidez y gracia y que su ropa parecía brillante. Me llevó al sitio donde Coleman, Tommy y yo habíamos conversado antes, mientras observábamos el puesto de guardia. Luego, Rachel avanzó por una ruta oculta, evitando a los soldados para seguir en dirección a la cima. Mientras caminábamos me pregunté cómo es que ella conocía esta ruta secreta. Quizás se la había descrito Tommy o su madre. ¿A dónde vamos?, pregunté. Subiremos un poco más, respondió. El sonido de su voz era un tanto distinto y me impresionó. Experimentaba ese sonido de su voz tanto dentro como fuera de mi cabeza. Reduje la velocidad y luego me detuve repentinamente desconcentrado. Ella lo notó y regresó al sitio donde me encontraba. «Podemos ir más lento si quieres», dijo. «Es cuestión de que te acostumbres». Su rostro era más luminoso que nunca. Al sentarme produje un ruido sordo y eso me recordó que aún tenía mi mochila en la espalda. Ella se sentó sin ayuda de sus manos, algo que nunca la había visto hacer. Ni un rastro de tristeza asomaba en su cara, a diferencia de lo ocurrido en el círculo. «¿Sabes dónde estamos, verdad?», preguntó. «¿Qué?». «Ya no estamos en Kansas». «¿De qué hablas?». Se inclinó hacia mí. «¿Recuerdas que te dije que había leído la 10ª integración?». «Sí». «Dice que si seguimos la sincronización, podremos aprender directamente de los que están en el cielo, y eso nos elevará hasta el siguiente nivel de conciencia». Guardé silencio esperando que siguiera. «Nunca terminé de contarte sobre mi madre», dijo. La odiaba por haberme convertido en una controladora y cuando murió sin que hubiéramos podido hablar, me sentí culpable. Luego, tal vez debido a que pensaba todo el tiempo en lo que debía haberle dicho, empecé a notar que tenían lugar sucesos menudos. Compraba zapatos y veía un par exactamente igual a los que ella solía ponerse. O pasaba por la tienda de jabones y podía oler las fragancias de los jabones que ella usaba. Escuchaba sus viejas canciones favoritas en los momentos más inverosímiles. Y entonces un día, así de la nada, decidí contarle cómo me sentía, en voz alta, como si estuviera allí. Inmediatamente empecé a intuir lo que ella me respondería. Solo que me fui dando cuenta
de que no necesariamente habría podido imaginar las respuestas que estaba recibiendo. Así me di cuenta de que estaba sosteniendo una verdadera relación con ella. La idea de la comunicación con la vida después de la muerte parece muy extraña al principio. Durante un tiempo dejé de comunicarme con ella, pero el recuerdo de aquella experiencia me llenó de energía y fue tan profundo que gradualmente comencé a comunicarme con ella más seguido. Con el tiempo me dijo que lamentaba mucho la manera como me había criado respecto de los hombres. Dijo que se trataba de un error que la atormentaba y ahora había hecho suyo el ágape y hablaba con verdad. Dijo que deseaba haberlo conocido antes para enseñarme esta nueva manera de ver las cosas. Miraba a Rachel confundido. ¿No te das cuenta?, dijo Rachel. El documento dice que podemos comunicarnos con quienes están en la otra vida para aclarar nuestros resentimientos y problemas con ellos. Solo tenemos que usar más nuestra capacidad de sintonizar y tener una conversación. Nunca es demasiado tarde. Y hay tantas cosas más que quieren comunicarnos. De hecho, mi madre dice que quieren hablar con nosotros desesperadamente, justo ahora, en este momento crucial de la historia. Conocen el verdadero plan para el mundo humano y ha llegado el momento de disponernos a escuchar y entender. Levantó la mirada y miró a mis espaldas. Me di vuelta pero no vi nada. Rachel se aproximó, lo que yo experimenté como un abrazo de algún tipo, aunque todavía mediaban algunos metros entre ella y yo. ¿Recuerdas de qué habla la novena integración?, preguntó. Estoy segura de que Tommy te lo dijo. Todo lo que nos rodea tiene su propia identidad de sentimientos, que podemos detectar emocionalmente. Ya captaba el sentido. Es por eso que, continuó, cuando las personas cercanas a nosotros mueren, incluso cuando pensamos que estamos listos para asimilarlo, nos sentimos devastados. La pérdida consiste en que ya no disponemos de ese sentimiento que es ellos, algo que siempre habíamos tenido y que dábamos por hecho. Por eso, cuando muere un ser querido, la gente suele decir que parte de nosotros muere también. Nos duele la pérdida de esa constante emocional que ya no está ahí. Hizo una pausa y de nuevo parecía mirar a través de mí. Supe en ese instante que habíamos cruzado la frontera a la otra vida. Estábamos en la vida después de la muerte. Alguien quiere hablar contigo, dijo ella sonriendo. ¿Puedes sintonizar con ese sentimiento que recuerdas? Supe de quién se trataba incluso antes de preguntar. Podía oler los cigarrillos en el bolsillo de su camisa, como si siguiera sentado en sus piernas, siendo un niño. Podía detectar la fuerza de su ser, su forma de hablar, la risa infantil de sus bromas. Todo eso formaba parte del sentimiento único que constituía a él. Sin embargo, al mismo tiempo me percaté de que parte de él había cambiado. Nada quedaba de la ira nerviosa y la frustración que demostró cada mañana de mi juventud, forzando a que todos camináramos casi en puntas de pie en su presencia para evitar la inevitable reacción explosiva. También se había ido esa mirada de desaprobación que me había llenado de ansiedad y miedo hacia los demás. Todo eso había cambiado. Es tu padre, dijo Rachel. Al volverme estaba ahí, radiante y con una apariencia joven. Ahora yo recibía impresiones que, sabía, provenían de él. Me dijo que la causa de su conducta, sus propios resentimientos y preocupaciones, había sido resuelta en la otra vida con sus propios padres. La única parte que quedaba incompleta era su necesidad de resolver los resentimientos a los que me aferraba. Cerrarnos a otros, me comunicó, es una tendencia heredada por los miembros de nuestra familia, casi tanto como lo es el color de los ojos. No obstante, ver la historia de un problema y reconocerlo con veracidad nos permite superarlo. Y ahora, la vida después de la muerte está cambiando. No tenemos que esperar hasta reunirnos aquí. En este momento estás tan cerca de nosotros que puedes alcanzarnos y resolverlo
todo inmediatamente. Cuando se han retirado esos obstáculos, podemos entender lo que ya sabemos. En un instante supe que mis resentimientos se habían terminado. Es posible que la falta de práctica me haga volver a sentir un poco de resentimiento, pero esto sucederá cada vez menos, sin que me percate de ello. Sabía, gracias a la antigua profecía, que una vez que entendemos en qué consiste el drama en el que participamos, su fuerza disminuye. Al tiempo que me llegaban estos pensamientos, él comenzó a difuminarse hasta que no fui capaz de verlo. «Espera», dije en voz alta. «Tengo otras preguntas que hacerte». Llegado a ese punto, ya no lograba sentirlo y casi caigo en el mismo pánico que me invadió cuando murió. Miré a Rachel. Su mirada me pedía que sintonizara. Recordé lo que sentía cuando estaba presente y volvió de inmediato. Aunque esta vez había una ligera distorsión en el espacio, parecida a la distorsión que se produce por las olas de calor que salen de la carretera. Pero no importaba. Su identidad de sentimientos estaba ahí, y eso era lo importante. Mencionaste que podía entender más, le dije. ¿A qué te referías? Escuché. Solo observa. Después de su partida me percaté de que ya amanecía. La luz creaba aún más belleza en el cielo y las rocas que me rodeaban. Me sobresalté al mirar a Rachel. Ahora la rodeaban varias personas más. Intuí que la mujer más cercana a ella era su madre. E instantáneamente supe que ella y Rachel habían experimentado una catarsis similar a la que había tenido lugar entre mi padre y yo. También supe lo siguiente. Se me mostraba todo esto por una razón. Igual que en el caso de mi padre, su madre había sido incapaz de dirigir su atención a otros asuntos porque estaba concentrada en resolver los suyos con Rachel. Luego, cuando ella y Rachel ya habían solucionado el pasado, se habían comunicado mientras Rachel estaba aún en el plano terrestre y su madre en la vida después de la muerte. Esta comunicación y otras similares nos descubrían un territorio completamente nuevo. El dolor y el resentimiento eran sanados a través de dos dimensiones. Lo importante era que ambas dimensiones de la existencia, en ese acto de reconciliación, se habían tornado más libres y claras, resonando así a un nivel superior de nuestras conciencias. Al ver a mi padre sentí confirmación plena. Muchos en la vida después de la muerte desean ardientemente la liberación de los resentimientos acumulados. Todas esas verdades no expresadas, los actos que no realizaron y muchas otras cosas que se sienten igual que en la tierra. Y ahora, con las integraciones elevando nuestra conciencia, estábamos lo suficientemente cerca como para comunicarnos a través de las dimensiones. Como resultado, tanto el cielo como la tierra estaban siendo energizados y elevados a otro nivel. Repentinamente, pensé en una profecía bíblica del libro de las Revelaciones, en relación con el final de los tiempos. Y existirá una nueva tierra y un nuevo cielo. Ahora conocíamos el sentido de esta profecía, que se cumplía paulatinamente. Mientras pensaba en eso, toda acción a mi alrededor se detuvo y todos, especialmente Rachel, me miraban. Todos parecían exultantes por mis conclusiones. «Estás accediendo a la 10ª integración», dijo Rachel. «Todo lo que debes hacer es mantenerte en sintonía y pronto sabrás todo lo que se sabe en el cielo». Después, el grupo que rodeaba a Rachel comenzó a descender la pendiente. Más que caminar, era como si se deslizaran. Esos presuntos habitantes permanentes de la vida después de la muerte tenían cuerpos similares a los nuestros y se movían sobre el suelo con piernas que, más que caminar, parecían simular el movimiento de caminata con destellos que los desplazaban. Todo lo que Rachel y yo podíamos hacer era correr lo más rápido posible para seguir su ritmo. Al poco tiempo, me di cuenta de que Rachel comenzaba a lucir exactamente como los demás. En ese momento no me importó. Aún no sentía temor, pues seguía arropado en un estado de ágape pleno.
Supe que me enseñarían muchas cosas. Caminamos entre una serie de rocas con forma de aguja y llegamos a otra saliente de piedra que tenía bordes altos, como la borda de un barco. Desde ese sitio teníamos una vista maravillosa de la cima del monte Sinaí, y hacia abajo podíamos ver claramente los caminos que llevaban a su cima. De pronto, todos vimos a un grupo de soldados egipcios que se reunían por el norte. Algo parecía haberle sucedido a uno de los soldados. Trataban desesperadamente de revivirlo, mojándolo y abanicándolo para bajarle la temperatura. Golpe de calor, dijo Rachel. Finalmente se dieron por vencidos y cubrieron el cadáver. Lo levantaron y se lo llevaron en dirección al puesto de guardia. Podíamos ver docenas de personas luminosas que caminaban junto a los soldados, hablándoles, según parecía. Los soldados no lograban verlos. No les prestaban ninguna atención. ¿Qué les dicen a los soldados?, pregunté a Rachel. Escucha tú mismo, respondió. Sintonicé su conversación e instantáneamente supe lo que estaban comunicándoles. La gente luminosa se valía de los principios de unicidad y ágape para fundirse con los soldados, buscando incrementar la conciencia de los militares, con la esperanza de que se dieran cuenta de que se dirigían al peligro. Ahora podía ver la razón de todo ello. 15 metros más adelante había gente armada escondiéndose entre las piedras. Reconocí a varios. Eran los apocalípticos. Docenas de ellos, alistando sus armas para proteger algo que se encontraba del lado de su trinchera. Se dirigen justo hacia los extremistas, exclamé mirando a Rachel y a los demás. No me devolvieron la mirada. Todas las miradas se concentraban en el grupo de soldados. Miré a los apocalípticos y, para mi sorpresa, vi que ellos también estaban rodeados por docenas de individuos luminosos que formaban un círculo a su alrededor, tratando también de elevarlos a un nivel de mayor comprensión e instándolos a que encontraran su propia conexión superior. Me di cuenta de que los luminosos querían que los soldados vieran algo, una bifurcación del camino que estaba un poco más adelante. Deseaban que tomaran una de las rutas y no la otra, pues la que se dirigía al norte podía ponerlos fuera de peligro. Me sumé al esfuerzo de los demás, poniendo en práctica el procedimiento de intentar la unicidad con los soldados hasta sentir el ágape con ellos. Traté de visualizar que ellos podían abrirse y sentir el peligro, pero los soldados parecían no darse cuenta de nada y aceleraban la marcha hacia los apocalípticos. Repentinamente volví a experimentar la reconfortante sensación tenida en el momento de mi caída, cuando era joven, la sensación que me decía que iba a estar bien. También vi algo inusual, luces intermitentes que rodeaban a los soldados. Por un momento nada cambió. El capitán del grupo parecía estar conduciéndolos a la debacle. Entonces, su marcha fue desacelerando hasta detenerse. El capitán ordenó a sus hombres que tomaran la ruta segura que iba hacia el norte. Una ola de celebración se extendió entre todos los seres luminosos que habían ayudado. ¿Cómo funcionó eso?, pregunté a Rachel. Los soldados estaban siendo elevados a una conciencia celestial, al menos un poco, de manera que la premonición pudiera alcanzarlos y advertirles, dijo Rachel. ¿Se trata solamente de personas que desean fervientemente que se dé un resultado determinado? No. En algunas situaciones es obvio qué resultado conviene visualizar, pero existen otras que no son tan claras. Por lo tanto, las personas de aquí se limitan a procurar la fusión mental con los de la dimensión terrestre. Aparentemente eso es todo lo que se necesita. Una conciencia superior siempre tiene el efecto de elevar a un nivel superior a quien se encuentre en un nivel inferior. Rachel me sonrió. Como diría Coleman, si alguien que tiene más rutas activadas en el cerebro se funde con alguien que tiene menos, las rutas de la persona que está en el nivel inferior se abren como por contagio. Por supuesto, existen otras maneras de amplificar nuestra influencia aún más, como verás en la siguiente integración. Pero básicamente funciona así. Ya conocía la respuesta, pero igualmente pregunté, ¿qué era el parpadeo de la luz que vi alrededor de los soldados? Me regaló una sonrisa. Ángeles ayudan espontáneamente, en especial si nos acordamos de pedirles ayuda. Rachel empezó a comportarse como si tuviera prisa. De pronto afirmó que yo debía ver otra cosa. Nos movimos hacia otra zona de la saliente desde donde podíamos mirar hacia el este, al otro lado del Sinaí.
Nos sentamos sin hablar y nos concentramos en el panorama de riscos que parecían una cascada cayendo al suelo del desierto. Me llamó la atención un movimiento a mi izquierda. Pudimos ver a un soldado solitario que deambulaba entre las rocas como aturdido. Se veía mucho más luminoso que los soldados que habíamos visto antes. «Debe tratarse del soldado que murió», dijo Rachel. De pronto el hombre se sentó y miró a la distancia sin moverse. «¿Qué hace?», pregunté. Y luego recordé que debía sintonizar. Inmediatamente empecé a tener impresiones de lo que sucedía. El hombre repasaba su vida y se daba cuenta de las muchas oportunidades de conseguir su destino que había desaprovechado, ya fuera por ignorancia o por miedo. Se concentraba en su esposa. Su mueca denotaba que sabía cuán inmaduro había sido, prefiriendo pasar tiempo con los amigos en lugar de estar con su pequeña de 5 años. Sin embargo, estaba seguro de que la niña era la mejor parte de su destino. Desde el primer momento en que vio a su esposa, supo que se casarían y tendrían una hija, y que la hija lograría muchas cosas. También sabía que debía dar a su hija muchas lecciones a lo largo de su vida. Se preguntaba cómo lo haría ahora. Miré a Rachel. Pronto sabrá cómo ayudarla, dijo con ojos centelleantes. ¿No es así? De repente el hombre se incorporó de un salto y comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente. ¿Qué hace?, pregunté. Sabe que ha dejado un tema sin resolver con su padre y no puede hallarlo. El soldado comenzó a difuminarse hasta que apenas podíamos verlo. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿A dónde va? Me miró preocupada. Puede que no quieras ir allí. ¿Por qué? No te gustará. Vinieron a mí viejos recuerdos de mis experiencias de la vida después de la muerte, sucedidas cuando estudiaba la profecía y la 10ª revelación. Te refieres al infierno, ¿verdad? Sí, no en el sentido en el que se lo imagina mucha gente. Se trata de algo más parecido a la sensación de estar perdido o de estar tan reprimido psicológicamente que uno mismo se coloca en un limbo autoimpuesto. Decidí que intentaría entrar en sintonía. Lo que siguió fue un viaje al territorio de la frialdad y la baja energía en el que el soldado encontró a su padre. Este había estado en el ejército toda su vida, no había tenido un modelo espiritual. Por supuesto que había tenido sus oportunidades, ya que muchos amigos conscientes y devotos habían llegado sincronizadamente a su vida. Él se las había arreglado para sacar los mensajes de su mente. Después de morir, su ansiedad era tan grande que construyó a su alrededor un mundo imaginario constituido por el mismo materialismo indiscutido, con sus enemigos imaginarios, guerras y conquistas, todo ello reflejo de sus experiencias en la tierra. Me percaté de cuál era la fuerza que sostenía este engaño. El ciclo de la venganza. Se había mantenido dormido con un odio sobrecogedor y con un enorme deseo de vengar la muerte de sus amigos. Y eso nunca tenía fin. Él les hacía daño, sus enemigos se retiraban, luego él volvía a buscar venganza y sentía satisfacción al lastimar a aquellos que lo habían lastimado. Igual que antes, pude ver a muchos fallecidos que rodeaban al padre, buscaban fundir mentes con él y visualizaban su elevación, su conexión y su despertar. No obstante, el padre se obstinaba a pesar de que la falta de luz creaba un tormento inconsciente en su interior. Finalmente, la oscuridad fue demasiado para mí. Volví a mirar a Rachel rompiendo la conexión con el soldado. Respiré hondo aspirando el tibio ágape y lo aprecié todavía más. ¿Sale alguien de ese lugar?, le pregunté a Rachel. Oh, sí. A todos les queda la sensación latente de que hay más. El problema es que las personas absortas en el miedo y la ideología llevan consigo esas obsesiones a la otra vida. Por eso es tan importante permanecer en alineación y ayudar en esta tierra a que los demás despierten. Los más difíciles de alcanzar son quienes se aferran a ciertas doctrinas relacionadas con la espiritualidad, piensan que ya conocen la verdad intelectualmente y se olvidan de sentir el amor y de abrir la conciencia para obtener la conexión divina. Vamos, dijo ella. Aún hay más por conocer aquí. Me llevó aún más lejos, pendiente abajo, hacia el este. Llegamos a una zona más plana de la montaña, donde otro grupo de personas luminosas se concentraban en un individuo, una mujer. Ella estaba ligeramente fuera de foco. Rachel sonrió cuando me concentré en la mujer para sintonizar con ella. Lo logré casi automáticamente y traté de averiguar qué sucedía. Con el tiempo,
Llegué a entender. La persona que se desdibujaba estaba en el proceso de nacer en la dimensión terrestre. Me concentré para recibir las intenciones de los que estaban de pie alrededor de la mujer. Apoyaban sus sueños para la vida que apenas iniciaba. Su intención era ayudar a que surgiera una nueva generación de ciencia honesta en el mundo. Quedaba claro que esta era su manera de colaborar con el plan. ¿El plan? Me volví y miré a Rachel fijamente. Ahí estaba de nuevo la mención de algún tipo de plan, aparentemente conocido en la otra vida, pero no del todo comprendido en el plano terrestre. Rachel me indicó que prestara atención a la mujer. Me concentré tanto como pude y por fin comencé a verla en un contexto más amplio, comprendiendo mejor su nueva vida en la Tierra. Se trataba de un sentido de la historia mucho más amplio que lo que habíamos concebido a partir de la segunda integración. Contemplaba todo lo sucedido en la creación e incluía el significado mismo de la vida. Lo comprendí en un instante. El propósito de la existencia humana es propagar sistemáticamente la sabiduría y la conciencia conocidas en la vida después de la muerte, de modo que puedan aplicarse en la dimensión terrestre, procurando que ambas dimensiones se unan entre sí y con la conciencia divina. La mujer llevaba en la mente este plan, este propósito principal de la vida, así como la idea clara de lo que deseaba hacer después de nacer. Al sintonizar aún más profundamente, comencé a entender el papel de este deseo de unicidad en la historia. Todo comenzó con la creación de la dimensión terrestre misma, hace cerca de 16.000 millones de años, estableciéndose así la llamada plataforma física de nuestro viaje colectivo. La historia entera de la creación se reprodujo en mi mente. En este universo incipiente, los gases y los primeros elementos químicos gravitaron juntos hasta ser tan densos que se calentaron convirtiéndose en estrellas, viviendo y muriendo para diseminar nuevos elementos en el universo. En la Tierra, el agua y estos elementos más complejos interactuaron hasta formar estanques poco profundos, y en consonancia con esta urgencia de unicidad se unificaron las cadenas de aminoácidos para formar células más grandes. Entonces, estas células comenzaron a unirse aún más para formar organismos multicelulares, todo tendiendo a un mayor nivel de complejidad y potencial de conciencia. Con el paso de los milenios llegaron los peces, los anfibios, los reptiles, los mamíferos y, finalmente, los humanos. En este momento, el punto focal de la historia de la creación cambió la humanidad. Ahora, esta urgencia de unicidad se concretaba en una conciencia humana del mundo, en perpetua expansión. A lo largo de milenios, las familias se unieron hasta formar tribus y aldeas, para después dar el salto a las coaliciones regionales, imperios y naciones. En cada etapa del camino habían nacido héroes en la realidad terrestre, héroes provenientes de la otra vida. Algunos fueron reconocidos y otros trabajaron en el anonimato, que luchaban para impulsar el mejor entendimiento, aunque fuera un poco más. Paulatinamente, pasamos de la idea de las deidades de la naturaleza a los dioses arquetípicos griegos. Finalmente, accedimos a la gran verdad del politeísmo, el concepto que implica una fuente divina. Con el paso de los años, llegaron las tres religiones principales: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Cada una de estas religiones creyó que su camino era el único. Con los tiempos modernos llegaron la ilustración, la ciencia y una crujiente urgencia por unificar el saber humano. De pronto, vi cómo esta conciencia planetaria comenzaba a progresar durante la última parte del siglo XX, hasta convertirse en una perspectiva más elevada, galáctica. Las preguntas sobre la vida comenzaron a plantearse masivamente. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pude ver cómo esta necesidad de respuestas espirituales claras había creado una profunda inseguridad en las religiones más antiguas. Sentían que sus doctrinas podrían ser cuestionadas o de plano destruidas. Justo al comenzar el siglo XXI, habían comenzado las guerras para determinar si una religión podía imponerse a las otras.
Luego pude darme cuenta de que la mujer conocía el documento y la reciente urgencia de unidad, la integración de la información espiritual a la vida diaria y una conciencia despierta en conexión con el Dios único. Conocía los esfuerzos para unificar las religiones gracias a la experiencia común de la conexión divina y al surgimiento de los modelos de acuerdo. Y finalmente, conocía el ascenso a la sagrada influencia. Por vez primera vi claramente la larga historia de la creación en su totalidad. Mi nivel de energía aumentó repentinamente. Sabía que estaba experimentando más de la décima integración. Se trataba de la conciencia de que teníamos el potencial, justo en este momento de nuestra vida, para poner este plan en plena conciencia. He aquí lo que constituiría la culminación de miles de millones de años de creación. No obstante, al mismo tiempo sentí que había un último aspecto del plan que no había comprendido. ¿Encontraste algo familiar en el plan que acabas de ver?, preguntó Rachel. De inmediato supe a qué se refería. Las etapas del largo desarrollo del universo se parecían mucho a las etapas de la creación profetizadas por el calendario maya. Correcto, dijo ella leyendo mi mente. En su momento, los antiguos mayas hicieron el descubrimiento por sí mismos. Lo hicieron al recordar buena parte del plan de la creación. Sin embargo, su cultura estaba aún fuera de alineación y sabían que no podían aferrarse a la sabiduría. De modo que elaboraron una línea cronológica para este plan, esculpiéndola en su arquitectura de piedra e inscripciones, en espera de que los futuros humanos la descubrieran y transcribieran su mensaje. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Hizo una pausa y me miró. Pude sentir su abrazo energético. Pero los mayas demostraron que la creación no estaba completa, que vendría otra oleada para unificarnos completamente, siempre y cuando entráramos en alineación y fuéramos capaces de sintonizar. Algunos estudiosos han llamado a esto conciencia universal. Aparentemente, los mayas lo concibieron como una fase final de la creación, una fase que conduciría a las almas de ambas dimensiones de la vida a la unidad final. Y eso sucederá siempre que haya suficientes personas como nosotros que se esfuercen por lograrlo. Parecía que se estaba preparando para acabar su discurso. Ya podemos entrever el advenimiento de esta fuerza de la creación y pronto será más fácil sentirlo. Todos lo sentimos en la montaña secreta. Volvió a hacer una pausa. Me sentía electrificado. ¿Te refieres al punto de conexión que he tratado de desentrañar todo este tiempo? ¿También lo experimentaste? Sí. La última etapa de la unidad comienza con la comprensión de este fenómeno y con el descubrimiento de la manera de conectar con él más plenamente. Ahora estamos listos para descubrir íntegramente nuestra naturaleza espiritual. Así, se marcará el inicio de la última expansión de la conciencia humana hasta lograr la unificación. La imagen de Rachel empezaba a difuminarse. Recuerda todo lo que hablamos, continuó. La mayor parte de las profecías que sostienen las tradiciones religiosas tienen algún concepto del rapto, la adquisición de un cuerpo espiritual para llevarlos al cielo, evitando el Armagedón. Los humanos trajeron estas imágenes a la cultura terrenal porque también forman parte del plan, solo que no exactamente como dijeron los profetas. Eso debe entenderse simbólicamente. Todas esas profecías y referencias de las escrituras han llegado a las historias gracias a personas que trataron de recordar lo que sabían de la otra vida, pero no les llegó la información con claridad. La verdad les llegó a través del lente de su propia religión, lo que propició esta competencia. En realidad, las profecías se refieren a otra cosa, a un evento común para todos. No entendí del todo. ¿No lo ves? Solo existe un rapto posible. El rapto es la transformación corporal que tiene lugar mediante la percepción sublimada y la conciencia, como ya hemos visto. No debemos esperar que Dios provoque el rapto. Dios espera que lo hagamos nosotros. Tenemos que abrirnos suficientemente a esta conciencia divina para que nuestra percepción y energía se expandan lo suficiente para que suceda el rapto. Y puede que se requiera de mucho tiempo. Lo importante es que ahora sabemos en qué trabajar y qué podemos lograr con nuestro deseo de unidad.
Si sabemos sintonizar, llegará más ayuda. Ahora sí comprendía. De nuevo, te refieres a esta conciencia universal que vieron los mayas. Sí, pero no te aferres a un nombre. Es algo más personal. Y se trata de la última etapa para entender lo que sabe el cielo. Ya estamos sintiendo. Ahora se desvanecía casi por completo y ya no pude escuchar sus comentarios finales. Solo quedaba una suerte de petición urgente. Solo haz lo que hacemos y eleva tu influencia. Parecía estar comunicándome. Lo entenderás de manera cabal cuando estudies la 11ª integración y encuentres la 12ª. Traté de formular otra pregunta, pero mis ojos ya no lograban enfocar. Sentí que todo me daba vueltas y que caía de espaldas a una luz repentina y cegadora. Fin del capítulo 10. Gracias por quedarte hasta el final. A continuación, la 11ª revelación, el ascenso a la sagrada influencia. No olvides comentar y compartirlo para que este mensaje le llegue a más personas. Nos vemos en el capítulo 11.